yo voy a estar presentando qué son los puentes de hidrógeno. Para empezar, tenemos que saber que los puentes de hidrógeno son interacciones electromagnéticas. ¿Qué quiere decir? Es, por ejemplo, que estas dos florecitas sean el átomo. Las interacciones intramoleculares es átomo con átomo, lo que hace que estas se unan. Lo que significa también que estas interacciones son muy débiles, más débiles que los covalentes, lo que hace que al estar en estas interacciones ellas se junten. Por ejemplo, esta es la interacción intramolecular y esta es una interacción muy electronegativa, lo que hace que como esta es más débil y esta es muy electronegativa, hace que se unan. Puentes de hidrógeno se forman mediante un átomo de hidrógeno y un átomo electronegativo. Cuando decimos átomo electronegativo nos referimos al hidrógeno, nitrógeno o flúor. Debe haber un enlace covalente entre el átomo electronegativo y el hidrógeno. El hidrógeno tendrá una carga parcial positiva, mientras el átomo electronegativo tendrá una negativa. La atracción entre estas cargas opuestas le dan inicio al puente de hidrógeno. El ADN está formado por dos cadenas de polinucleótidos que se desarrollan entre sí y forman una doble hélice. Los puentes de hidrógeno son muy débiles, pero son muy importantes para el desarrollo y la estructura del ADN. Estos se encuentran en los dos pares de nucleótidos, que son la adenina y la timina, que esos contienen dos pares de puentes de hidrógeno, y la citosina con la guanina, que estos contienen tres pares de puentes de hidrógeno, concluyendo que los puentes de hidrógeno son muy importantes para la biología y otras ramas de esta, debido a que no solo fomentan el desarrollo de la estructura del ADN, sino que también retienen el información. En el ADN los puentes de hidrógeno son importantes porque mantienen la estructura de la doble hélice. Está la adenina con la timina, que se une mediante dos puentes de hidrógeno, y está también la guanina con la citosina, que se une mediante tres puentes de hidrógeno. En las proteínas los puentes de hidrógeno son importantes y esenciales porque estabilizan y forman la estructura tridimensional. Está la estructura secundaria, que son puentes de hidrógeno que se forman por de carboxilo de un aminoácido y otros que son aminos de la estructura terciaria. Los puentes de hidrógeno contribuyen a la estabilización de la estructura terciaria de proteínas. Esto ayuda a mantener la forma para su función. Y por último está el agua. Este es un ejemplo muy básico de los puentes de hidrógeno. Cada molécula de agua tiene 4 puentes de hidrógeno, que dos se dividen en átomos de hidrógeno y los otros dos se dividen en electrones no compartidos del oxígeno. Gracias a su polaridad, las moléculas de agua se juntan o se atraen entre sí. Cuando un átomo de hidrógeno de su lado positivo se une al lado negativo de un átomo de oxígeno, se forman los puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno obviamente están constituidos por una molécula con carga positiva y un átomo con carga negativa. Y esto forma los puentes de hidrógeno. Y bien, los puentes de hidrógeno en el agua van a variar o van a cambiar dependiendo de la temperatura a la que estén sometidos. Cuando la temperatura en un sistema es normal, los puentes de hidrógeno del agua se van a romper y crear constantemente, haciendo que se resbalen unas de otras. Esto hace que el agua tenga su propiedad líquida. Cuando la temperatura se eleva al agua, los puentes de hidrógeno ya no van a crearse ni destruirse, solo se van a empezar a destruir. Cuando el agua llega hasta un punto demasiado caliente como el punto de ebullición, los puentes de hidrógeno se van a romper completamente, lo cual hace que el hidrógeno y el oxígeno se separen y salgan expulsados en forma de vapor de agua. Muy al contrario, cuando el agua se somete a temperaturas congelantes o muy frías, los puentes de hidrógeno se van a mantener estables, ya que se va a reducir su estado o su actividad atómica, lo cual lleva a una estabilización de los puentes de hidrógeno y le da su propiedad sólida al agua. La doble hélice del ADN se compone de dos cadenas de nucleótidos que se unen mediante puentes de hidrógeno. Cada nucleótido se compone de una base nitrogenada como la adenina, citosina, guanina y timina. Aunque estos enlaces son débiles en comparación con los enlaces covalentes, mantienen unida la estructura de la doble hélice perfectamente. Pequeñas moléculas como las del agua que se están moviendo y rebotando. Estas moléculas no solo repelen, sino también se atraen entre sí. Si estas atracciones se le llaman fuerzas intermoleculares, los puentes de hidrógeno son un tipo especial de fuerzas intermolecular.
Los puentes de hidrógeno se forman cuando un átomo de hidrógeno unido a un átomo de electronegativo, como el oxígeno, se siente atraído por un par de electrones no compartidos entre otro átomo electronegativo de una molécula adyacente. Esto es si el hidrógeno estuviera haciendo un puente entre dos moléculas. En resumen, los puentes de hidrógeno son fuerzas intermoleculares importantes que efectúan las propiedades físicas de la sustancia. Son responsables de los altos puntos de ebullición y fusión del agua y también juegan un papel crucial en la solubilidad de las sustancias polares en el agua. ¿Cómo los puentes de hidrógeno afectan la cinética y termodinámica de las reacciones químicas y bioquímicas? Los puentes de hidrógeno, aunque más débiles que los enlaces covalentes e iónicos, desempeñan un papel fundamental en la estructura y función de muchas moléculas. En el caso de la cinética, los puentes de hidrógeno pueden estabilizar los estados de transición de una reacción, lo que disminuye la energía necesaria y, por tanto, la velocidad de reacción. Los puentes de hidrógeno también pueden ayudar a orientar los reactivos de manera específica, favoreciendo la formación de complejos activados. En algunas reacciones, los puentes de hidrógeno pueden contribuir a la formación de intermediarios estables, lo que puede influir en el mecanismo de reacción y la velocidad global. La influencia en la termodinámica es variada, no es tan variada. Los puentes de hidrógeno contribuyen a la estabilidad de muchas moléculas, como las proteínas y los ácidos nucleicos, al mantener su estructura tridimensional. Y también los puentes de hidrógeno son fundamentales para la solubilidad de muchas sustancias en el agua. Moléculas polares e iónicas pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. Los puentes de hidrógeno tienen muchas utilidades para la tecnología. Un ejemplo está en la biotecnología. En este apartado, los puentes de hidrógeno sirven para poder buscar ciertas moléculas en sustancias. También tiene utilidad en nanotecnología. En nanotecnología se pueden autoensamblar ciertas moléculas para los materiales y poder hacer un material mucho más resistente. En cuanto a otros materiales, como por ejemplo polímeros y elastómeros, sirven para poder hacerlos más resistentes y flexibles. Para concluir este tema sobre puentes de hidrógeno, voy a terminar con un punto muy importante que es sobre cómo impactan los puentes de hidrógeno en las estructuras de las proteínas. Bueno, pues principalmente voy a dar una pequeña definición de lo que son las proteínas. Las proteínas son moléculas esenciales para nuestra vida, ya que brindan soporte a las células, tejidos y órganos. Y son una gama importante para las funciones biológicas. Los puentes de hidrógeno son interacciones débiles que juegan un papel crucial en la estructura tridimensional de las proteínas. Pero si nos preguntamos cómo es que se crea un puente de hidrógeno en el contexto de proteínas, se va a formar mediante un átomo de hidrógeno centrado en dos átomos negativos como lo son el oxígeno y el nitrógeno. Yendo al tema principal, vamos a ver cómo es que van a impactar en la primera estructura de las proteínas. En la primera estructura es una secuencia de aminoácidos que están en una estructura lineal. En esta estructura los puentes no van a impactar directamente en la secuencia, pero eso sí, si hay un cambio en su secuencia pueden alterar su función. En esta estructura van a participar las proteínas hélices alfa y hojas beta, o también conocidas como láminas beta. Las hélices alfa se van a formar entre los grupos carbonilo y amino de la misma cadena, mientras que las hojas beta se van a formar en diferentes cadenas de proteínas. Para la estructura terciaria, esta estructura se refiere a la forma tridimensional completa de una sola cadena, que incluye la disposición de hélices alfa y hojas beta. En la estructura cuaternaria pueden formar subunidades diferentes, ayudando a mantener la estructura global de las proteínas. Asimismo, permitiendo la formación de proteínas más especializadas. En conclusión, puedo decir que los puentes de hidrógeno impactan en la estabilidad de las proteínas, que ayudan a mantener su forma tridimensional
su plegamiento y su especificidad, que es la ubicación de los puentes de hidrógeno en una proteína. Para concluir este tema sobre puentes de hidrógeno, voy a terminar con un punto muy importante que es sobre cómo impactan los puentes de hidrógeno en las estructuras de las proteínas. Bueno, pues principalmente voy a dar una pequeña definición de lo que son las proteínas. Las proteínas son moléculas esenciales para nuestra vida, ya que brindan soporte a las células, tejidos y órganos. Y son una gama importante para las funciones biológicas. Los puentes de hidrógeno son interacciones débiles que juegan un papel crucial en la estructura tridimensional de las proteínas. Pero si nos preguntamos cómo es que se crea un puente de hidrógeno en el contexto de proteínas, se va a formar mediante un átomo de hidrógeno centrado en dos átomos negativos como lo son el oxígeno y el nitrógeno. Yendo al tema principal, vamos a ver cómo es que van a impactar en la primera estructura de las proteínas. En la primera estructura es una secuencia de aminoácidos que están en una estructura lineal. En esta estructura los puentes no van a impactar directamente en la secuencia, pero eso sí, si hay un cambio en su secuencia pueden alterar su función. En esta estructura van a participar las proteínas hélices alfa y hojas beta, o también conocidas como láminas beta. Las hélices alfa se van a formar entre los grupos carbonilo y amino de la misma cadena, mientras que las hojas beta se van a formar en diferentes cadenas de proteínas. Para la estructura terciaria, esta estructura se refiere a la forma tridimensional completa de una sola cadena, que incluye la disposición de hélices alfa y hojas beta. En la estructura cuaternaria pueden formar subunidades diferentes, ayudando a mantener la estructura global de las proteínas, asimismo permitiendo la formación de proteínas más especializadas. Las interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas son bastante importantes para el área de la biología y para el área de la química, en este caso la bioquímica. Estas van a ser muy importantes, pero ¿por qué? Porque estas ayudan mucho, por ejemplo, en la fase de la estructura biológica, ayudan mucho a la membrana celular y a la membrana de las proteínas. Las interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas son bastante importantes para la bioquímica. ¿Pero por qué son importantes? Pues son importantes porque estas determinan el funcionamiento, así como también ayudan mucho para saber hacia qué dirección van a ir las biomoléculas en un sistema biológico. A medida que la vida evolucionaba, las interacciones hidrofóbicas fueron muy influyentes en las interacciones químicas de las moléculas biológicas. Su papel fundamental fue en la estabilidad y la función de las proteínas y otros compuestos biológicos. Las interacciones hidrofóbicas ocurren cuando moléculas no polares que no se mezclan bien con el agua tienden a agruparse para minimizar el contacto con esta. Ese proceso reduce la entropía. Las moléculas hidrofóbicas se agrupan reduciendo la superficie de contacto con el agua. Es un proceso crucial para las membranas celulares y el plegamiento de proteínas. Interacciones hidrofóbicas y hidrofílicas. Las interacciones hidrofóbicas son cuando se mezclan sustancias que no se llevan con el agua. Un ejemplo muy básico de esto podría ser el aceite y el agua. Hidrofílicas, por otro lado, es cuando se atraen y se mezclan con el agua. Un ejemplo muy básico también podría ser el agua y la sal, que la sal haría como el juego del soluto y el agua como el solvente. Las interacciones hidrofílicas, como ya dijo anteriormente algún compañero, son reacciones que repelen el agua. Unos ejemplos podrían ser las moléculas de la grasa en la piel, que por la grasa el agua se va repeliendo. También podría ser las plumas en algunas aves, como por ejemplo la de los gansos o los patos. También podrían ser las hojas de loto o los nenúfares. Estas hojas tienen una superficie hidrofóbica que repele el agua, manteniendo la hoja seca y libre de suciedad.
También está la cera en los insectos, ya que algunos insectos producen ceras hidrofóbicas que les ayudan a repeler el agua y mantenerse secos. Ahora, las interacciones hidrofóbicas, estas, como ya las habían dicho también, son reacciones las cuales ahora atraen el agua. Unos ejemplos podrían ser las moléculas del azúcar en la sangre, porque como ya todos sabemos, la sangre tiene agua y también azúcares. Entonces, las moléculas de azúcar tienen una cabecita hidrofílica que se une al agua, lo que ayuda a transportar el azúcar a través de la sangre. También podría ser las proteínas de la membrana celular. Estas proteínas tienen regiones hidrofílicas que se unen al agua, lo que ayuda a mantener la estructura de la membrana. También están las moléculas del jabón. Estas moléculas tienen una cabeza también hidrofílica que se une al agua y una cola hidrofóbica que se une a la grasa. Y por último también podrían ser las raíces de las plantas, que pues bueno, las plantas necesitan agua, entonces las raíces no pueden ser hidrofóbicas, sino que tienen que ser hidrofílicas para poder absorber el agua y los nutrientes del suelo. Cómo las interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas contribuyen a la formación de micelias y emulsiones en soluciones acuosas. Las micelias son estructuras esféricas formadas por moléculas antipáticas que tienen una región hidrofílica y una región hidrofóbica. Estas estructuras se forman en soluciones acuosas debido a las interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas. Las micelias se forman cuando las moléculas antipáticas se agrupan en una solución acuosa. Las regiones hidrofóbicas se agrupan en el centro de la micelia, mientras que las regiones hidrofílicas se orientan hacia el exterior en contacto con el agua. Este proceso es impulsado por las interacciones hidrofóbicas que agrupan las regiones apolares y las interacciones hidrofílicas que estabilizan las estructuras al interactuar con el agua. En el caso de las emulsiones, una emulsión es una mezcla entre dos líquidos inmiscindibles como el aceite y el agua, estabilizada por moléculas antipáticas que forman una capa alrededor de las gotas de líquido disperso. Se forman gracias a las moléculas antipáticas en las emulsiones que actúan de manera similar a las micelias cuando sus regiones hidrofílicas interactúan con el agua y las regiones hidrofóbicas interactúan con el aceite. Hacemos con las interacciones hidrofóbicas. Estas son entre moléculas que no se mezclan, como el agua con los lípidos. El agua es una molécula polar, con un lado positivo y otro negativo. Las moléculas hidrofílicas son por lo contrario, son no polares y no tienen carga. Debido a la polaridad del agua, las moléculas hidrofóbicas tienden a unas barreras para las moléculas polares. Para que estas moléculas puedan atravesar la membrana, necesitan la ayuda de proteínas de transporte. Estas proteínas actúan como puertas que permiten el paso a las moléculas específicas. En resumen, las interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas son las claves para la solubilidad de las moléculas y el transporte. A través de las membranas celulares, la naturaleza hidrofóbica de las membranas solubilidad da una barrera para las moléculas polares, mientras que las proteínas de transporte actúan como puertas para permitir el paso de estas moléculas. Bien, cuando se habla de hidrofilia se refiere a sustancias o a componentes que tienen la capacidad de atraer el agua. Estos componentes o sustancias se pueden encontrar ya sea en el medio natural o en el medio industrial, ya que en el medio industrial se ocupa para diversas tareas, que es lo que yo voy a presentar. Algunas de las tareas o usos industriales que se le da a la hidrofilia, la hidrofilia, es en la elaboración de filtros que ayuden a separar sustancias, ya sean aguas o aceites, en la fabricación de farmacéuticos que ayuden a la solubilidad de estos en el agua, y en la agricultura en hidrogeles hidrofóbicos que ayudan a la absorción de agua, y también en la elaboración de jabones y detergentes que ayudan a mejorar la limpieza de algunos productos o utensilios. Y bien, también se habla de la hidrofobia, que es, muy contrario a la hidrofilia, es cuando una sustancia o material repele el agua. Al igual que la hidrofilia, estos materiales se pueden encontrar en el medio ambiente o ya sea en los procesos industriales, que también es lo que voy a presentar. Algunos procesos industriales que se le da a la hidrofobia es en el recubrimiento de algunas aeronaves o en el caso de aviones y otros vehículos aéreos. También se le da en la elaboración o innovación de materiales de construcción, ya que son los que se encuentran a la intemperie y ayuda a mantenerlos en condiciones óptimas, al igual que algunos procedimientos biomédicos. En este apartado voy a hablarles un poco sobre el tema de interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas en reacciones bioquímicas. Para empezar voy a dar una pequeña definición de lo que son. Las interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas son fuerzas fundamentales que impulsan a muchas reacciones bioquímicas dentro de los sistemas vivos. Estas interacciones se basan en la naturaleza polar o apolar
conocida como no polar, de las moléculas y su afinidad por el agua. Como primer punto voy a tratar sobre las interacciones hidrofóbicas. Bueno, pues las interacciones hidrofóbicas se producen entre moléculas no polares que tienden a evitar el contacto con el agua. El agua es una molécula polar, lo que significa que tiene una distribución desigual de la carga eléctrica. Las moléculas no polares son como por ejemplo los lípidos y las proteínas. No tienen una carga o no tienen una distribución de la carga uniforme. Debido a que esta diferencia en polaridad agrupa para minimizar su contacto con el agua. Las moléculas no polares son rechazadas por el agua. A este agrupamiento se le conoce como efecto hidrofóbico. A continuación voy a dar algunos ejemplos sobre las reacciones bioquímicas. Un ejemplo es la formación de membranas celulares. Estas son las capas lipídicas de las membranas celulares que se forman debido a las interacciones hidrofóbicas entre las colas de los fosfolípidos. Estas colas hidrofóbicas se agrupan en el interior de la bicapa, mientras que las cabezas hidrofílicas se orientan hacia el exterior en contacto con el agua. Como segundo ejemplo, tenemos el plegamiento de proteínas. Las interacciones hidrofóbicas juegan un papel crucial en el plegamiento de las proteínas. Los aminoácidos hidrofóbicos de una proteína se van a agrupar en el interior de la estructura tridimensional, mientras que los aminoácidos hidrofílicos van a hacer lo contrario, se van a orientar hacia el exterior, asimismo interactuando con el agua. Y como último ejemplo tenemos a la unión de sustratos a enzimas. Las interacciones hidrofílicas van a ayudar a estabilizar la unión de los sustratos a enzimas. Como segundo punto voy a hablar sobre las interacciones hidrofílicas. Estas interacciones hidrofílicas se producen entre las moléculas polares que se atraen al agua. Las moléculas polares tienen una distribución desigual de carga eléctrica, lo que les permite formar enlaces de hidrógeno con el agua, o sea, esto quiere decir que son compatibles con el agua. Las interacciones hidrofílicas son responsables de la solubilidad de muchas moléculas en el agua. A continuación voy a dar algunos ejemplos sobre reacciones bioquímicas. Uno de los ejemplos es la solubilidad de moléculas polares. Las moléculas polares son como por ejemplo los azúcares y los aminoácidos. Son solubles en el agua debido a las interacciones hidrofílicas. Otro de los ejemplos son las interacciones entre proteínas. Las interacciones hidrofílicas entre los grupos polares de las proteínas pueden contribuir a la formación de estructuras tridimensionales estables. Y como último ejemplo tenemos las interacciones entre enzimas y sustratos. Las interacciones hidrofílicas pueden desempeñar un papel en la unión de los sustratos a enzimas. Para concluir el tema, terminaré mencionando la importancia de las interacciones hidrofóbicas y hidrofílicas. Bueno, pues las interacciones hidrofóbicas y hidrofílicas son esenciales para la vida. Estas fuerzas impulsan el plegamiento de proteínas, la formación de membranas celulares, la unión de sustratos de enzimas y muchas otras reacciones bioquímicas.